Valentina llevaba varios días sintiendo esa opresión en el pecho. No era dolor, tampoco miedo exactamente, sino una mezcla densa, viscosa, que la obligaba a mantenerse alerta sin una razón concreta. Había llegado a Canadá hacía poco más de un mes, para pasar el invierno con su hermana mayor, Laura, quien vivía en un pequeño apartamento cerca del Parque Algonquin, en Ontario. Laura trabajaba casi todo el día, así que Valentina tenía mucho tiempo para sí misma. A veces salía a caminar por las avenidas cubiertas de nieve. Otras simplemente se perdía mirando las ramas desnudas que chocaban contra la ventana como dedos flacos y temblorosos. Pero lo que más disfrutaba, o al menos eso se decía, era caminar sola por el parque. El silencio del bosque helado tenía algo casi religioso. Las pisadas crujían sobre la nieve endurecida, el aliento se le volvía vapor en la boca, y el viento, que nunca dejaba de moverse entre los árboles, susurraba como si cargara voces escondidas entre sus ráfagas. Era un silencio que, con el tiempo, dejó de parecerle sagrado y empezó a hacerse pesado. Un silencio que no descansaba, que parecía acecharla desde lo más profundo del bosque. Aquel viernes, poco antes del atardecer, Valentina se aventuró más adentro de lo habitual. El cielo se pintaba de un azul apagado, cubierto por nubes bajas y sucias, y el sol, apenas una mancha blanquecina, luchaba por dejar algo de luz antes de rendirse al anochecer. Llevaba botas de invierno, pantalones gruesos, un abrigo rojo que contrastaba brutalmente con el paisaje blanco y gris, y un gorro de lana que apenas contenía el vapor que salía de su cabeza. Tenía los auriculares guardados en el bolsillo. No quería escuchar música, necesitaba los oídos libres. No sabía bien por qué. Cruzó un puente cubierto de escarcha, y al otro lado encontró un camino más estrecho, flanqueado por abetos altísimos, donde la luz apenas se colaba entre las ramas. Ese era el punto donde solía regresar, pero esta vez no lo hizo. Siguió. El aire se volvió más frío, más denso, como si los árboles le robaran el oxígeno. Valentina se detuvo un momento. Le pareció haber escuchado algo detrás de ella, pero al volverse, no vio nada. Solo su propio rastro de huellas, bien marcadas, perfectamente dibujadas sobre la nieve. Estaba sola, o eso pensó. Siguió caminando, pero ahora con menos ritmo. Volteaba cada pocos pasos. La sensación de ser observada se había vuelto física, como una mano tibia apoyada entre sus omóplatos. El bosque se oscureció más rápido de lo habitual. Una bruma ligera se alzó desde el suelo como un suspiro. Y fue entonces que lo escuchó, un crujido. No el de sus propias botas, ni el de una rama cayendo al azar. Fue seco, deliberado. A menos de 20 metros de donde estaba. Se agachó, sin saber bien para qué, tal vez por instinto. Tal vez porque algo dentro de ella, algo viejo y primitivo, se lo gritaba con una voz muda. Esperó, y entonces lo vio. Una figura, alta, encorvada, delgada. Demasiado alta. Se movía entre los árboles con lentitud, como si no necesitara apurarse. Como si supiera que ella no podría escapar. Valentina no gritó. Ni siquiera respiró. Solo echó a correr. La nieve crujía con violencia bajo sus pies, sus pulmones ardían, y el eco de sus propias pisadas la perseguía con rabia. No miró atrás. No quería ver qué había detrás. Tropezó. Cayó. La cara se le llenó de nieve helada,
y el abrigo se le abrió un poco al impactar contra el suelo. Pero se levantó, corrió, volvió a caer, y esa vez sintió como algo la rozaba. Una garra, una mano. No supo qué era. Solo supo que algo le desgarró la parte trasera del abrigo y la piel por debajo. El calor de la sangre se mezcló con el frío brutal del invierno. Y por primera vez, gritó. Un alarido que no pareció resonar en ninguna parte. Como si el bosque lo hubiese absorbido. Como si nadie pudiera oírla. Como si ese parque, dormido y blanco, ya la hubiese enterrado en su vientre helado. Valentina no supo cuánto tiempo estuvo corriendo, ni cuánto tiempo estuvo sangrando. Solo recordaba el frío. Ese frío que no solo estaba en el aire, sino también dentro de ella. Como si la nieve le hubiera entrado por la boca, por los ojos, por cada herida abierta. Como si el invierno la estuviera devorando desde adentro. Cruzó un claro, tropezó contra un tronco caído, rodó por una pendiente corta y terminó de cara contra una capa de hielo delgada. La grieta se abrió con un sonido profundo y húmedo, pero no cedió. Solo le devolvió su reflejo. Su cara estaba blanca, salpicada de escarcha y barro. Tenía sangre seca en el cuello. Y el miedo en los ojos. No el miedo de una película. El miedo real. El que sabe que nadie viene a salvarte. El que te obliga a seguir caminando, aunque las piernas no respondan. El que te hace consciente de que lo que sea que te sigue, no está jugando. Respiró por la boca, cortándose los labios con el propio aliento congelado. Miró alrededor. La bruma era más espesa ahora. Los árboles, sombras agrietadas. Y el silencio. Ya no estaba solo. Había algo detrás del silencio. Un ritmo. Un jadeo. Pasos. Lentos. Arrastrados. Como si la criatura supiera que ella no podía ir más lejos. Y no podía. Valentina intentó incorporarse, pero la pierna derecha no le respondió. Se dobló como si no estuviera ahí. Gritó otra vez. Ya no era un grito de terror. Era uno de furia, de desesperación, de animal herido. No, escupió al aire, como si eso sirviera de algo. Arrastró su cuerpo hasta una grieta en el terreno, un hueco natural entre raíces congeladas y piedras cubiertas de musgo. Era estrecho, oscuro, y no ofrecía protección. Pero era lo único que tenía. Se encogió ahí dentro, temblando, con la boca llena de saliva espesa y metálica. Con los ojos abiertos como platos, con el corazón golpeándole el cuello. Entonces, lo escuchó, cerca. Muy cerca. Una respiración gutural. Grave. Cansada. Y luego, las pisadas. Casi sobre su escondite. Casi encima de ella. Y una sombra. Estirada por la forma irregular del bosque. Como si fuera más grande de lo que debería ser. Demasiado alta. Demasiado delgada. Y algo más. Algo que Valentina no pudo explicar. Un olor. No era sudor ni sangre. Era otra cosa. Una mezcla de piel mojada, tierra podrida y hierro oxidado. Un olor que se pegó al fondo de su garganta. Como si lo hubiera respirado tantas veces que ahora ya era parte de ella. Contuvo el aliento.
No se movió. Ni un milímetro. Sintió que algo la rozaba desde afuera, justo sobre las raíces. Como una zarpa probando el terreno. Como si supiera que ella estaba ahí, y solo estuviera jugando. Se mordió el labio con tanta fuerza que el sabor a sangre le llenó la lengua. Pero no hizo ruido. No se permitió temblar. No quería morir. Y lo que sea que la seguía, no parecía tener prisa. Pasaron minutos. O tal vez horas. El tiempo ya no existía. Solo ese hueco, el aliento que se le agotaba, y la certeza de que, si se movía, la iban a encontrar. Pero al final, la sombra se fue, lenta, desapareciendo entre los árboles. No por derrota, sino porque ya sabía dónde estaba, y podía volver cuando quisiera. Valentina no salió de su escondite hasta que el cielo empezó a aclarar. No por luz, sino por el cansancio del bosque. El parque amanecía. Y ella, maltrecha, empapada, cubierta de escarcha y sangre seca, gateó fuera del hueco. Miró en todas direcciones. Nada. Pero lo sabía. Estaba cerca. Muy cerca. Y el invierno no había terminado. Ni la cacería. Valentina caminaba con el cuerpo roto y la mente aún más rota. Sus pasos eran torpes, arrastrados, sin ritmo ni rumbo. Cada músculo le gritaba. Cada bocanada de aire le taladraba los pulmones. La sangre seca en sus piernas le endurecía la piel como si llevara armadura de costras. El bosque seguía ahí, inmenso y blanco. Pero ya no era un bosque, era un laberinto. Uno donde no se escuchaban autos, ni aviones, ni nada humano. Solo el crujir de la nieve bajo sus pies. Y el eco de algo que aún la seguía. No lo veía. Pero lo sentía, lo sabía. A veces eran pasos, a veces un roce. A veces el crujido repentino de una rama, demasiado fuerte para ser viento, demasiado preciso para ser casual. Y otras veces, lo más aterrador, nada. El silencio absoluto. Ese que parece gritar más que cualquier aullido. Valentina llegó a una estructura de madera semienterrada en la nieve. Una caseta vieja, con la puerta abierta de par en par y las ventanas rotas. Una estación de guardaparques, o eso parecía. Entró arrastrando la pierna, escupiendo aliento, frotándose los brazos para que no se le congelaran. El lugar apestaba a moho. Había papeles pegados al suelo por la humedad. Mapas. Instrucciones de emergencia. Fotografías descoloridas de osos. Y en el rincón, una radio vieja. Grande, con perillas oxidadas. Se le acercó con las manos temblorosas. Gritó cuando la electricidad le dio un chispazo. Pero sonrió, porque encendió. Un zumbido llenó la caseta, y luego, estática. Solo estática. Giró perillas, presionó botones, golpeó la carcasa con la palma abierta. Nada, hasta que, de pronto, una voz. Lejana, rota por el ruido. ¿Alguien? Aquí, gritó ella, y su voz rebotó como un disparo. ¿Valentina? Se le congeló la espalda. La radio dijo su nombre. ¿Quién eres? Silencio. Luego, un zumbido más grave. Un crujido. Y otro nombre. No corras.
Lo apagó de golpe. La radio seguía caliente. Pero no la volvió a tocar. Estaba temblando. Ya no solo por el frío. Había algo mal en todo esto. Algo que iba más allá de ser perseguida. Como si alguien, o algo, la conociera. La estuviera esperando. O peor, la estuviera guiando. Salió de la caseta cuando el cielo se volvió de un gris más pálido. Caminó colina abajo, siguiendo un sendero oculto entre los árboles. Y ahí lo encontró. Un cadáver. Medio cubierto por la nieve. Un hombre. O lo que quedaba de él. La piel del pecho desgarrada como si un animal le hubiera arrancado la carne de un solo zarpazo. Los brazos torcidos en un ángulo imposible. Y el cuello. El cuello completamente girado hacia atrás. Como si lo hubieran quebrado con una sola mano. O una garra. Valentina retrocedió un paso, con náuseas en la garganta. Pero no gritó. Ya no. El miedo no se sentía como antes. Ahora era más denso. Más profundo. Más real. Un cuervo voló desde una rama y chilló tan fuerte que le dolieron los oídos. Y eso fue todo. Todo lo que se movió. Todo lo que respiró. Hasta que escuchó un crujido de huesos. Justo detrás de ella. Volteó. Y lo vio. No de frente. Solo la silueta. Alta. Demasiado delgada para ser humana. Demasiado erguida para ser un animal. Y esos ojos que no brillaban, sino que absorbían la luz. Y con ella, también su voluntad. No gritó, corrió. Corrió como si las piernas le hubieran regresado la vida. Como si su cuerpo entendiera que ese no era un depredador cualquiera. Ese ser no cazaba por hambre. Cazaba por costumbre. Por necesidad de romper cosas vivas. Y Valentina sabía que si la alcanzaba, no la mataría de inmediato. La destrozaría. La desarmaría. Trozo por trozo. Y no lo haría en silencio. La noche volvió a cerrarse sobre ella. Y el bosque dejó de parecer un parque. Era un mundo entero hecho de ramas, de sangre vieja, de caminos falsos y de gritos que nadie escuchaba. Pero ella seguía viva. Y cada paso que daba, la convertía en algo más fuerte. O más rota. Tal vez ambas cosas. Valentina no sabía cuántos minutos llevaba corriendo. Ni cuántas veces se había caído. Su pierna herida ya no dolía. Estaba tan dormida como el resto de su cuerpo. Solo la adrenalina la sostenía. Eso, y el instinto. El instinto que le decía que no mirara atrás. Nunca. Porque si lo hacía, si giraba la cabeza aunque fuera por un segundo, se rompería. No físicamente, sino por dentro. Donde vive el miedo de verdad. La pendiente frente a ella terminaba en un lago, congelado. Amplio, blanco, silencioso, sin huellas. Sin señales de vida. Solo un espejo helado que parecía prometer seguridad. Valentina dudó, y luego corrió sobre el hielo. Los primeros pasos resonaron como cristales agrietándose. Pero no se detuvo. No podía. El bosque detrás era demasiado denso. Demasiado oscuro. Demasiado vivo. A mitad del lago, el viento cambió.
Fue como una bofetada. Helada, brutal, casi animal. Y con el viento, llegó otro sonido. No un rugido, no un gruñido. Era algo más suave, más lento. Como una respiración profunda, una que no buscaba aire. Solo olor. El suyo. La buscaba, la olfateaba. Y se acercaba. Valentina se detuvo. El hielo crujió bajo sus pies. Agachó la cabeza y miró sus reflejos. Vio su cara. Pálida, mordida por el frío. Y detrás de ella, en el hielo, una figura. No había escuchado pasos, ni respiración, ni aullido. Solo estaba ahí. Como si hubiera nacido del hielo, como si hubiera salido de su reflejo. Una sombra, alta, desnuda, cubierta de algo que no era pelo, pero tampoco piel. Algo intermedio. Como si se estuviera transformando todo el tiempo. Pero sin destino, sin forma final. Solo cambio, solo sufrimiento. Valentina patinó hacia atrás, casi cayendo. El hielo gritó, la sombra dio un paso. El sonido fue sordo, ni crujido, ni golpe. Solo peso. Un peso que no parecía de carne, sino de odio. ¿Qué eres?, murmuró Valentina sin darse cuenta. La figura levantó la cabeza, y por primera vez, lo vio. No todo, pero sí lo suficiente. Una boca que no tenía labios. Solo dientes, grandes, desgastados, como piedras. Un cuello que se retorcía con cada movimiento, como si no pudiera sostener el cráneo. Y ojos, hundidos, vacíos, sin brillo. Pero con dirección, y esa dirección era ella. Valentina resbaló, cayó de rodillas. Las palmas abiertas sobre el hielo, y debajo del lago, vio más. Vio formas, manchas, cuerpos, o lo que quedaba de ellos. Manos flotando, brazos, torsos mordidos. Alguien había intentado escapar por ahí antes. Y no lo habían logrado. El monstruo dio otro paso. Más cerca, y el hielo se rajó. Una línea negra se extendió desde sus pies hasta los de Valentina. Y se detuvo ahí. Como si fuera una advertencia. Como si el hielo también tuviera miedo. Ella gateó hacia atrás. Sin pensar. Sin plan. Solo sobrevivir. Llegó a la orilla contraria justo cuando el sol comenzaba a morir detrás de los árboles. Y lo escuchó, por primera vez. El sonido real de la criatura no era un gruñido. Era algo peor. Era como un llanto. Un lamento largo, profundo, animal. Pero no por tristeza, sino por deseo. Deseo de seguir cazando, de seguir rompiendo, de seguir oliendo el miedo humano. Valentina no supo si lloraba. Solo sabía que tenía que seguir. Que si se detenía, aunque fuera un minuto, no sería ella quien moriría. Sería su mente, su cordura, su nombre. Lo perdería todo. Menos el miedo. El miedo sería lo único que quedaría. Y quizá eso era justo lo que esa cosa quería. Valentina no recordaba cómo había llegado hasta ahí.
No sabía si había corrido o gateado, si se había arrastrado o si algo más la había traído. Solo sabía que, de pronto, estaba dentro de una vieja cabaña. La puerta había cedido con facilidad. Ni siquiera estaba cerrada del todo. Como si alguien más hubiera huido antes de ella, dejando todo abierto. El interior estaba cubierto de polvo, pero el suelo tenía huellas. Huellas viejas, huellas humanas. Y manchas, oscuras, secas, rojas. No eran recientes, pero tampoco antiguas. Y había muchas. En las paredes, en el marco de la puerta, junto a una silla volcada. Valentina se detuvo en medio de la habitación. Su pecho subía y bajaba con violencia. Sentía que había corrido una vida entera. Y tal vez era cierto. Tal vez la Valentina que entró al parque esa mañana ya no existía. Tal vez ahora solo quedaba lo que esa cosa había dejado con vida. Las ventanas estaban cubiertas con tablas, pero entre las rendijas se colaba la luz pálida del atardecer. La nieve no dejaba de caer. Allá afuera, el viento sonaba como voces. Voces que no pronunciaban palabras, pero que insinuaban nombres. El suyo, Valentina. Lo susurraban los árboles al inclinarse. Lo murmuraba la madera del techo, y lo repetían los ecos de su respiración. Había una chimenea, negra, con restos de madera carbonizada. Junto a ella, una manta sucia, un termovacío y un cuchillo oxidado. Valentina se arrodilló. Quería calor. Quería fuego. Pero sus manos temblaban tanto que no podía ni sostener el encendedor que había sacado de su mochila. Lo dejó caer, y se abrazó a sí misma. Tenía frío, pero ya no era un frío del cuerpo. Era otra cosa, algo más profundo. Como si algo se hubiera metido en sus huesos. Y los estuviera soplando desde dentro. Entonces lo escuchó. No venía de la puerta, ni del bosque, ni del techo. Venía del suelo, debajo de la casa. Pasos, lentos, pesados, rítmicos. Como si algo caminara en círculo bajo la tierra. Y luego se detuvieran justo debajo de ella. No podía moverse, no podía respirar. No podía pensar, solo oía esos pasos. Esa espera, ese silencio entre paso y paso. Hasta que algo raspó la madera desde abajo. Una garra, o una uña, una sola. Deslizándose, despacio, como si escribiera algo invisible. Valentina retrocedió. Temblaba, sudaba. Y no sabía si gritar o vomitar. La madera crujió, no como antes, no como una casa vieja, sino como algo cediendo. Cediendo al peso de una criatura que no debía existir. La garra dejó de moverse, pero el silencio no trajo alivio. Solo expectativa, una espera insoportable. Valentina se obligó a mirar hacia el suelo. La chimenea detrás de ella proyectaba una sombra larga, torcida. Y dentro de esa sombra, algo se movía, no algo sólido, sino la forma de algo, una silueta borrosa. Como humo denso que no se disipaba, pero tenía forma. Altura, una cabeza torcida, una espalda arqueada, una mano que no era mano, que terminaba en algo largo, seco y afilado. La sombra se acercó a la pared,
y la pared se oscureció más, no por la luz, sino por el olor, un hedor repentino, ácido, casi quemante, como carne vieja, carne húmeda, carne escondida por meses. Valentina apretó los dientes para no gritar. Pero un sonido escapó de ella, un sollozo, breve y suficiente. La sombra se detuvo y giró la cabeza hacia ella. No tenía ojos, pero aún así, la vio por completo y la reconoció, como si ya la hubiera olido antes, como si la hubiera marcado desde el primer encuentro. Valentina retrocedió hasta golpear la pared con la espalda. El cuchillo oxidado estaba lejos, fuera de su alcance. La manta sucia ya no daba abrigo. Y la cabaña, esa promesa de refugio, era solo una trampa más. Un sitio olvidado donde nadie oiría nada. Donde nada interrumpiría. Donde la muerte tendría todo el tiempo del mundo para masticarla. La sombra comenzó a avanzar, no con pasos, con intención. Como si cada centímetro fuera inevitable. Y entonces, un estruendo. Fuerte, violento, seco. La puerta, cerrada sin seguro, se abrió de golpe por el viento. Y el aire helado barrió la habitación. La sombra se disipó. Solo un instante, pero fue suficiente para que Valentina corriera. Otra vez, siempre corriendo. Aunque no supiera hacia dónde. Aunque supiera que nada, absolutamente nada, la estaba esperando allá afuera. La nieve no era blanca, no en la oscuridad. Era gris, sucia, como si el cielo la hubiera escupido sin pensar. Y cada paso de Valentina la tragaba un poco más. Sus pies ya no eran suyos, no lo sentía. Solo sabía que se movían, uno tras otro, sin dirección, pero sin detenerse. El bosque la rodeaba otra vez. Árboles enormes, inmóviles, como testigos silenciosos de su fuga. El viento ya no silbaba. Ahora soplaba con rabia. Le pegaba en la cara, le abría heridas invisibles en la piel, y se colaba bajo su ropa con dedos que buscaban sus huesos. No sabía cuánto había corrido desde la cabaña. Pero sabía que no bastaba. Lo sentía. Sentía que eso, lo que fuera, no se había quedado allá. Que la seguía. No con pasos, con presencia. Con una certeza extraña. Como cuando uno sabe que alguien lo mira aunque no lo vea. O cuando algo se acerca, y el cuerpo se pone tenso sin saber por qué. De pronto, la nieve cambió. No era profunda, era dura, compacta. Y algo sobresalía en ella, una forma, un bulto. Valentina se detuvo. Tardó varios segundos en entender lo que veía. Era un cuerpo, tirado boca abajo, cubierto hasta la cintura por hielo y ramas. Llevaba un abrigo naranja, como los que usan los exploradores o los guardabosques. Pero el color ya no era brillante. Estaba manchado, marrón oscuro, rojo seco. Y el brazo que sobresalía del abrigo no terminaba en una mano. Terminaba en un muñón, astillado, mordido. Como si algo lo hubiera arrancado de un solo tajo. Valentina retrocedió un paso. Luego otro. El bulto no se movió. Pero algo crujió cerca. No delante. No detrás. Arriba.
Miró al cielo y vio los árboles, todos erguidos, excepto uno. Un tronco inmenso, abierto por la mitad, como si una garra lo hubiera partido de arriba abajo. Y dentro de ese hueco, había ojos. No brillaban, no parpadeaban. Solo estaban ahí, abiertos, fijos, mirándola. Y luego, una silueta descendió por el tronco. No caminaba, no trepaba. Se dejaba caer, despacio, como un animal sin peso. La nieve no crujió cuando tocó el suelo, ni una rama se rompió. Era imposible que algo tan grande se moviera sin hacer ruido, pero lo hacía. Era más alto que un hombre, más ancho. Sus brazos eran largos, y sus piernas tenían una forma que no era humana. Parecían articulaciones puestas al revés. Y el cuello, torcido, como si alguien lo hubiera quebrado y no se hubiera curado del todo. Tenía pelaje, pero no era uniforme, era irregular, sucio, como si algo lo hubiera lamido y dejado a medias. Valentina no gritó, no podía. El aire se le había ido de los pulmones. Y su cuerpo estaba helado, no por el frío, por la certeza. La certeza de que, si se movía, iba a morir. Y si se quedaba quieta, también. Entonces, la cosa se agachó. No con curiosidad, con hambre, la olfateó. Sin ruido, sin jadeos. Como si respirara por dentro, y abrió la boca. No fue un rugido, no fue un gruñido. Fue un sonido hueco, seco, como el crujido de una rama rota, pero dentro de un pecho. Valentina echó a correr, de nuevo, otra vez, como un instinto que ya no podía desactivar. Corrió entre ramas, saltó raíces, se golpeó la cara con ramas, se raspó las manos, se cortó los labios. No importaba. Lo único que importaba era alejarse, alejarse de eso, de ese ser, de esa criatura que no debía existir, pero que estaba ahí, y la había encontrado, y ya no la iba a soltar, nunca. No sabía cuánto tiempo había pasado. Solo sabía que corría, que los árboles se hacían más densos, más juntos, más altos, como si quisieran tragarse el cielo. La nieve se hacía más espesa, los pies se le enterraban hasta los tobillos, luego hasta las rodillas. Y su cuerpo ya no dolía. No sentía las manos, no sentía la nariz. Solo frío, frío en las entrañas, frío en los pensamientos. Y un zumbido en los oídos que crecía con cada paso. Como si el bosque hablara, como si sus ramas se movieran no por el viento, sino por algo que las agitaba desde dentro. Valentina se cayó. No fue un tropiezo, fue como si las piernas simplemente se rindieran. La cara chocó contra la nieve, y por un segundo, no quiso levantarse. Pensó, en un rincón lejano de su mente, que podía quedarse así. Hundirse, dormir, desaparecer. Pero entonces oyó un sonido. No un gruñido, ni un crujido. Era una voz, muy tenue, como si viniera del fondo de un pozo. Una voz humana.
Valentina se giró, aún en el suelo, y la vio. Una figura. Pequeña, delgada, casi cubierta por completo por un abrigo viejo, de esos que parecen hechos para una tormenta polar. Llevaba un gorro, bufanda, guantes. No se le veía la cara, pero estaba ahí. A unos 10 metros, quieto, mirándola. La figura levantó una mano lentamente y la señaló. Valentina se incorporó de golpe. El corazón le dio un vuelco, no porque la apuntaran, sino porque esa figura no tenía sombra. La luna brillaba en lo alto, se veían sombras de los árboles, de ella misma. Pero no de la figura, era como si no tocara el suelo, como si flotara, aunque sus pies estuvieran firmes. Y de pronto, desapareció. No corrió, no se desvaneció, simplemente, ya no estaba. Valentina parpadeó varias veces. El viento soplaba, la nieve le pegaba en la cara. Pero el lugar donde la figura había estado seguía vacío. Entonces, algo cambió. El terreno. La nieve caía más delgada, más fina, y el aire era más denso. Frío, sí, pero también húmedo. Como si el bosque escondiera agua. Y así era. Unos pasos más adelante, el terreno se abría. Una grieta en la tierra, como una herida vieja. Era un pequeño cañón cubierto de hielo, rocas y raíces. Y abajo había una cabaña. Pequeña, de madera, con techo de 2 aguas. Parecía abandonada, pero tenía luz. Una luz tenue, amarillenta, que escapaba por entre las rendijas de una ventana rota. Valentina no pensó, solo bajó. Resbaló una vez. Se cortó la mano con una rama seca, pero llegó. Se acercó a la puerta, vieja, hinchada por la humedad. La empujó. Se abrió con un crujido que sonó como un grito. Dentro no había nadie. Solo una mesa, una silla, una lámpara de gas y una estufa que chispeaba débilmente. Valentina entró, cerró la puerta detrás de ella. El silencio era casi peor que afuera, pero al menos no había viento. No había nieve, y por primera vez en horas, pudo respirar. Caminó hacia la estufa, puso las manos cerca. El calor era débil, pero era calor. Cerró los ojos. Y ahí, con la frente apoyada contra la madera de la pared, escuchó algo. Un clic, metálico, como el de un cerrojo, detrás de ella. Dentro de la cabaña, no fuera. No en el bosque, ahí mismo. Valentina se giró. Muy despacio. La estufa seguía encendida. El calor seguía saliendo de ella en ráfagas débiles, como un aliento que apenas puede sostenerse. La lámpara también. Su llama temblaba, como si la luz sintiera miedo. Pero no había nadie. Nada. Ningún rincón oscuro, ninguna sombra moviéndose. Nada. Y sin embargo, Valentina sintió con una certeza cortante que no estaba sola. No era paranoia, no era cansancio. Era algo más profundo, más visceral. El cuerpo lo sabía antes que la mente. Ese clic,
ese sonido seco de algo asegurándose. No había sido una alucinación. La puerta no tenía cerrojo, ni pasador, ni llave. Nada, pero había sonado como si alguien, desde dentro, hubiera cerrado. Se acercó a la puerta, tocó la manija. Estaba fría, tan fría que dolía al tacto. Tiró de ella, no se movió. Probó otra vez, más fuerte, nada. La puerta no se abría, se giró de nuevo, rápido esta vez. Miró el techo, las paredes, la ventana. No había nadie. Pero entonces, en un rincón de la habitación, algo crujió. Muy despacio. Como si alguien pisara una tabla podrida, intentando no hacer ruido. Valentina se quedó quieta. El corazón le latía tan fuerte, que sintió que podía escucharse en la habitación. Se agachó, y con cuidado, tomó una rama gruesa que había junto a la estufa. Tal vez alguien había traído leña, tal vez no. No importaba, la sostuvo con ambas manos. Se acercó al rincón, y lo vio. No un cuerpo, no una figura, sino un hueco. Una abertura entre las tablas del suelo. Casi invisible, como si alguien la hubiera hecho con mucho cuidado. Y desde ahí, subía aire, frío. Pero no solo eso, también olía a carne, a hueso húmedo, a cosas que no deberían estar bajo tierra. Se arrodilló, se acercó. Y entonces, una mano salió. De golpe, una mano pálida, sucia, con las uñas largas, y la piel resquebrajada como corteza de árbol muerto. Valentina gritó. No de miedo, sino por el instinto de sobrevivir. Golpeó la mano con la rama, una vez, 2 veces. La mano retrocedió, pero no desapareció. Ahora sabía que estaba ahí, lo que fuera, vivía debajo. Habitaba bajo la cabaña, y la había olido. La había escuchado, y la quería. Valentina se alejó del hueco, temblando. La rama temblaba también, resbalando en sus dedos. La estufa chispeó. Y por un instante, la llama se apagó. Todo quedó en sombras, negro, oscuro como una gruta, y en esa oscuridad, el sonido más antiguo del mundo. Respiración, muy cerca. Detrás de ella. Valentina se giró por reflejo, alzó la rama para golpear, pero no alcanzó a ver nada. La puerta crujió de nuevo. Esta vez, abriéndose. No por ella, por algo más. Algo que había salido de debajo. Y que ahora estaba adentro. Valentina corrió. No pensó, no respiró, no midió el peso de sus pasos ni el crujido de las tablas. Simplemente, corrió. La puerta había cedido. Sí, pero solo porque algo la había abierto desde el otro lado. No pensaba averiguar qué, ni cómo, ni por qué. Solo sabía una cosa. Tenía que salir de esa cabaña. Tenía que salir de ese bosque. Tenía que salir de su propio cuerpo. Si eso la alejaba de ese hedor, de esa piel agrietada, de ese aliento que no venía de pulmones humanos. La nieve la golpeó como una muralla. Fría, afilada,
con el viento como cuchillo. Pero corrió igual. Tropezó varias veces. Sus botas se hundieron. Las ramas le arañaron la cara como dedos desesperados. Detrás de ella, el bosque crujía. No por el viento, ni por la nieve. Por el peso de algo que salía a buscarla. Cada paso suyo era respondido por otro, más pesado, más lento, como si el bosque también caminara, pero solo por dentro. Valentina no gritaba, no tenía aliento. Sentía la garganta seca, la lengua dormida, el pecho a punto de explotar. Corrió cuesta abajo. Unos 20 metros más adelante, vio una pendiente suave, luego un claro, y más allá, un grupo de árboles más delgados, como si fueran el borde de algo. Una carretera, una ruta, un camino. La salida, pero al dar el siguiente paso, el suelo desapareció. La nieve escondía una zanja profunda. Valentina cayó. De espaldas, rodando, el cuerpo golpeando hielo, ramas, piedras. Cuando se detuvo, no sabía cuánto tiempo había pasado. El cielo giraba. La respiración le sonaba lejana, como si alguien más la estuviera haciendo por ella. La sangre le corría por la ceja. Un dolor agudo en la cadera. El brazo izquierdo no respondía del todo. Pero no estaba rota. No aún. Y entonces, el silencio. Ese silencio especial del bosque cubierto de nieve. Ese donde todo se apaga, pero uno sabe que algo se mueve por debajo. Se incorporó como pudo. Estaba en una hondonada, oscura, cerrada, con ramas cruzadas arriba como un techo bajo. Parecía una boca a punto de cerrarse. Intentó levantarse. Un ruido. A su derecha. No un crujido. No una pisada. Un susurro. Muy bajo. Demasiado bajo para tener sentido. Pero claro. Valentina. La voz salió de la tierra. Como si alguien hablara desde debajo de la nieve. Ella retrocedió. Golpeó algo con el talón. Un tronco, un bulto. Lo miró. Era un cuerpo. Congelado. Una mujer. Boca abierta. Ojos vidriosos. La piel morada. Las manos, como garras. Y en su pecho, marcado con algo cortante, un símbolo. No mágico. Algo más antiguo. Más brutal. Como si alguien lo hubiera raspado con rabia. Más que con intención. Y entonces, la tierra se movió. Literalmente. La nieve crujió. Cedió. Se hundió. Y de ella, salió una figura. Alta. Encorvada. Cubierta de pelo, pero con piel humana visible en la cara. Piel estirada, ojos hundidos. Como si algo humano hubiera sido vestido con restos de un animal. Los brazos eran demasiado largos, y la boca, abierta. Demasiado, más de lo normal. Como si la quijada no tuviera hueso. Como si se pudiera desencajar para comer cosas grandes. Como ella, Valentina gritó. Gritó con toda la fuerza que quedaba. Y el eco la traicionó, llevando su voz más lejos de lo que quería. La criatura bajó la cabeza y corrió hacia ella.
Valentina cayó de espaldas mientras la criatura avanzaba. No corriendo, no gruñendo, sino caminando con una lentitud horrenda, como si disfrutara cada paso. Cada crujido de la nieve bajo sus pies deformes sonaba como un hueso rompiéndose. Y esos brazos arrastraban algo. Una piel, pero no de animal. Era un abrigo humano, desgarrado, aún con carne colgando de la parte interna. Valentina no pensaba, no razonaba. El instinto la levantó, la lanzó hacia un costado, por entre los árboles que marcaban la parte baja de la hondonada. No vio, solo sintió. Ramas en la cara, espinas en las piernas, hielo en los tobillos. La sangre le latía en los oídos. Detrás de ella, no corrían pasos, pero sí venía ese jadeo espeso, como un perro grande respirando por una herida abierta. Más adelante, el bosque se abría en una zona de rocas. Unas viejas formaciones, cubiertas de nieve, como si fueran dientes de piedra saliendo del suelo. Un claro, lo cruzó sin mirar atrás. Tropezó, rodó, se arañó la espalda. Y entonces, silencio. Ni el viento, ni la bestia. Solo su respiración, como si estuviera atrapada en una caja de metal. Se agachó, pegada a una piedra. Contuvo el aliento. El dolor en la cadera era insoportable, pero no podía hacer ruido. Tenía la garganta seca, el estómago revuelto. Pensó en su casa, en su hermana, en la maldita beca, en su papá enojado diciéndole que el mundo era peligroso. Y tenía razón, pero no de la forma en que él creía. Entonces, un sonido, como un golpe de carne contra piedra, cerca, muy cerca. Valentina giró el cuello apenas. La criatura estaba detrás de una roca, a menos de 2 metros. La cara parecía humana, pero no lo era. Tenía costras donde deberían estar las cejas, ojos grises sin pupilas, y una boca que nunca cerraba del todo. Colgaban restos de pelo del mentón, y en los dientes había fibras de tela. La tela de su mochila la estaba olfateando. No como un animal, más lento, más deliberado. Como alguien que recuerda un olor antiguo y quiere saborearlo antes de romperlo. Valentina no se movió. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no parpadeaba. Temblaba, pero sin sonido. Y cuando la criatura giró lentamente la cabeza, ella se quedó inmóvil, consciente de que su vida colgaba de un hilo invisible, tensado por cada segundo. Un chasquido, seco. La criatura levantó la cabeza. Otro sonido. Una rama partiéndose, más arriba, al borde del claro. No estaban solos. Valentina giró apenas. Una silueta, grande, con una lámpara de gas. Un hombre, un viejo, con ropas de leñador, con la cara como cuero arrugado, y una escopeta colgando del hombro. Se detuvo, la criatura también. Y por un segundo, el mundo entero pareció congelarse. Valentina escuchó su propio corazón. El del viejo no, el de la bestia, tampoco. Entonces, el hombre habló, no con miedo, no con sorpresa, con fastidio. Otra vez tú. La criatura emitió un sonido grave,
como si le doliera que lo reconocieran. Y saltó. El viejo no se movió. Solo levantó el brazo. La lámpara estalló en el aire, bañando de fuego al monstruo. Y en el mismo movimiento, el cañón de la escopeta apuntó y disparó. 1, 2, 3 veces. Valentina gritó, pero no fue por miedo. Fue por el rugido del bosque mismo. Como si al herir a la criatura, hubieran despertado algo enterrado mucho más profundo. La bestia cayó, pero no murió. Se retorció entre llamas, se arrastró como una masa de barro, y se perdió en la nieve que empezaba a derretirse con el fuego. El viejo bajó el arma, caminó hasta Valentina. No le preguntó su nombre, no le ofreció ayuda. Solo le dijo una cosa: no corras más, ya te marcó. Valentina seguía temblando, aunque el fuego de la lámpara ya se había apagado y la bestia se había desvanecido en la nieve derretida. El viejo la miraba con unos ojos cansados, pero con una dureza que cortaba el aire frío. «Tú no entiendes», dijo en voz baja, casi como un susurro que solo ella podía oír. «Lo que viste no es un animal. Es algo que vive entre nosotros desde hace siglos. Algo que se alimenta del miedo, del dolor y de la sangre que se derrama en estos bosques helados». Valentina se abrazó las rodillas, tratando de calmar el temblor que le sacudía el cuerpo entero. «¿Por qué a mí?», preguntó con voz quebrada. El hombre se sentó junto a ella, dejando caer la escopeta a su lado con un ruido sordo. «Porque te marcó», replicó. «Y esa marca no es solo un rasguño, ni una herida cualquiera. Es una señal, un sello que abre la puerta para que eso vuelva por ti». Valentina miró su brazo, cubierto de sangre seca y heridas abiertas. La piel parecía arder bajo sus dedos, como si un fuego invisible consumiera todo desde adentro. «¿Y qué puedo hacer?», preguntó con desesperación. El viejo negó con la cabeza, su mirada perdida en la nevada que caía sin descanso. «Nada, solo esperar. Y prepararte para la noche más larga de tu vida». Un silencio profundo cayó entre ellos, solo roto por el crujido de la nieve bajo sus cuerpos. Valentina quiso llorar, quería gritar, pero no tenía fuerzas. El frío calaba sus huesos, pero la verdad era aún más helada. Esa marca era una sentencia, un presagio de muerte. Y la única forma de sobrevivir era enfrentarlo. «¿Y tú?», preguntó con voz temblorosa. «¿Tú qué eres?». El viejo sonrió con tristeza. «Un guardián. Un condenado como tú, que conoce el precio de la sangre derramada en estos bosques». Valentina entendió entonces que su vida ya no le pertenecía. Que el invierno de Canadá, con su silencio blanco y su frío infinito, había decidido convertirla en algo más. Algo oscuro y sanguinario. La noche había caído sobre el parque, más oscura y profunda que cualquier otra. El viento cortaba como un cuchillo, llevándose consigo los últimos susurros de la tormenta. Valentina se levantó con dificultad. Su cuerpo era un mapa de dolor. Marcas rojas y negras que ardían bajo la piel como brasas vivas. La luna, oculta tras nubes espesas, apenas iluminaba el sendero donde debía enfrentar lo inevitable. Cada paso que daba era un combate contra el miedo que la devoraba desde dentro. Pero también una promesa de supervivencia.
aunque su alma ya estuviera hecha trizas. Detrás de ella, en la sombra, algo se movía. Una figura enorme, de ojos brillantes como brasas. Seguía cada movimiento con un sigilo que helaba la sangre. Valentina sabía que no podía huir más. El bosque parecía respirar. Las ramas crujían con la tensión del instante final. Entonces, sin aviso, la bestia apareció. Salto brutal que hizo temblar la tierra bajo sus pies. El choque fue feroz. Un grito desgarrador rompió el silencio helado. Y la sangre manó en torrentes que se congelaban en el aire. Valentina sintió el mordisco, el frío cortante de los dientes atravesando la carne. La fuerza brutal que la levantó y la arrojó contra un árbol antiguo. Su visión se nublaba. El sabor metálico de la sangre llenaba su boca. Pero su voluntad ardía con más fuerza que el dolor. Con un último esfuerzo, agarró una rama rota y la hundió en el ojo de la bestia. Un aullido de furia y agonía llenó el bosque. La criatura retrocedió, tambaleante, pero no vencida. Valentina cayó de rodillas, la sangre brotando de sus heridas como ríos helados. Sabía que no podía detenerse, que debía seguir luchando o moriría allí mismo. Perdida para siempre en la vastedad de la nieve y el hielo. Entonces, en ese momento, cuando la oscuridad parecía envolverla para siempre, una figura apareció entre la niebla. El viejo guardián, con su escopeta al hombro, disparó un tiro certero que atravesó el cráneo de la bestia. El cuerpo cayó, pesado y sin vida, rompiendo el silencio con un último suspiro. Valentina, rota y exhausta, miró al hombre y supo que no había sido una casualidad, sino un destino tejido en la sangre y el miedo. El invierno de Canadá seguía su curso, implacable y frío, pero ella había sobrevivido a la noche más larga. Con la piel marcada y el alma quemada, Valentina entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Porque en ese parque helado, entre sombras y sangre, había descubierto que la verdadera bestia no era solo la criatura que cazaba, sino el miedo que vivía en cada uno de nosotros. Y ese miedo nunca se iría. Si te gustó esta historia, haz clic en me gusta y suscríbete a nuestro canal. Cada día publicaremos nuevos avistamientos de criaturas que sabemos desde tiempos ancestrales existen en lo profundo de este mundo.